Virus mortales. A medida que la población humana se expande, las amenazas por agentes patógenos que estaban ocultas se arrastran desde las profundidades de las selvas ecuatoriales. El SARS, SIDA, ébola, Marburg, Anthrax y el COVID-19 son armas biológicas de la naturaleza, virus pandémicos perfectos, rápidos, invasivos y difíciles de diagnosticar hasta que es demasiado tarde. Estos han destruido poblaciones humanas durante miles de años. ¿Pero qué es un virus? Un virus es solo material genético que acaba encerrado en un sobre y necesita de un portador con el fin de infectar y terminar haciendo copias. Si un virus infecta, el sistema inmunológico trata de controlar ese virus, pero el virus evoluciona, muta y cambia su material genético para tratar de escapar del sistema inmunológico. Es una batalla constante entre el portador y el virus. Filovirus, ébola. Es un virus que ataca desde el interior y mata 9 de cada 10 personas que infecta. Fue descubierto por primera vez en 1976, cerca del río Ébola, en lo que hoy es la República Democrática del Congo. ¿Cómo afecta el ébola al cuerpo? El periodo de incubación del virus se multiplica a ritmos acelerantes. Los primeros síntomas son náuseas, dolor de cabeza, dolor en todo el cuerpo. La fiebre alta y el agotamiento se apoderan del cuerpo. La sangre no coagula fácilmente. Existe sangrado por la nariz, boca y ojos. Finalmente terminará sangrando por todos los orificios del cuerpo. Pero esto es un efecto secundario. Los órganos internos se descomponen. Dentro del hígado se abren pequeñas fisuras. Los finos capilares que llevan la sangre por el cuerpo se están rompiendo. Y cuando se rascan las paredes capilares, la sangre se hace presente por todo el cuerpo. La infección llega al cerebro. La letargia y la desorientación serán más trágicas. En el interior, las hemorragias masivas han descompuesto el tejido de los órganos principales. Los daños internos son tan trágicos que no queda nada que examinar. Una vez que el filovirus en forma de gusano ha entrado en otro huésped, no hay manera de detener la infección y la muerte es rápida y probable. Marburg. El virus de Marburg se reconoció por primera vez en 1967, cuando se produjeron simultáneamente brotes de fiebre hemorrágica en laboratorios de Marbungo. Las primeras personas infectadas habían estado expuestas a monos verdes africanos importados a sus tejidos mientras realizaban investigaciones. Se desconoce cómo fue la primera transmisión del huésped animal a los humanos. El periodo de incubación de este virus es de 5 a 10 días. El inicio de los síntomas es repentino y se caracteriza por fiebre, escalofríos, dolor de cabeza y mialgia. Al quinto día aproximadamente después del inicio de los síntomas, suele aparecer unas erupciones, más prominente en el pecho, tronco, espalda, estómago. Entonces puede aparecer náuseas, vómitos, dolor de pecho, garganta, dolor abdominal y diarrea. Los síntomas se tornan cada vez más graves e incluyen ictericia, inflamación del páncreas, pérdida de peso grave, delirio, shock, insuficiencia hepática, hemorragia masiva y disfunción multiorgánica. No existe tratamiento específico para este tipo de fiebre hemorrágica. Anthrax, bioterrorismo. Algunos microorganismos tienen un potencial devastador y para contrarrestarlos es necesario manipularlos y estudiarlos. Pero existe el riesgo que también se utilicen con riesgos destructivos, en lo que se denomina la amenaza bioterrorista. Un ataque biológico o bioterrorismo es la liberación intencional del virus, bacterias u otros gérmenes que pueden infectar o matar a las personas, los ganados o los cultivos. El anthrax es uno de los agentes que se utilizaría con más probabilidad, ya que las esporas del anthrax se encuentran fácilmente en la naturaleza, se pueden generar en un laboratorio y pueden perdurar en el ambiente. Pueden liberarse silenciosamente y sin que nadie lo note. Las esporas microscópicas pueden colocarse en polvos, aerosoles, alimentos y en el agua. Debido a que son tan pequeñas, no podrían ser capaces de verlas, olerlas ni saborearlas. Además, el anthrax ya se ha utilizado antes como arma bioterrorista. ¿Y qué tan peligroso es el anthrax? Un subconjunto de toxinas y agentes explosivos lo han designado como nivel 1, debido a que estas toxinas y agentes biológicos presentan el riesgo más alto de uso indebido deliberado,
con un potencial importante de ocasionar víctimas masivas, un efecto devastador para la economía, la infraestructura básica o la confianza pública, y representa una amenaza grave para la salud y seguridad de los ciudadanos. ¿Cómo podría realizarse un ataque con antrax? Un ataque con antrax puede realizarse de diferentes formas. Por ejemplo, puede colocarse en cartas y enviarse por correo, como sucedió en el 2001, o puede colocarse en los alimentos o el agua. El antrax también puede liberarse en el aire desde un camión, un edificio o un avión. Este tipo de ataque implicaría que las esporas del antrax se esparcieran fácilmente con el viento o en las prendas, los calzados o los objetos de las personas. Solo se necesita de una pequeña cantidad de antrax para infectar a muchas personas. Si las esporas del antrax se liberaran en el aire, las personas las inspirarían y podrían contraer la enfermedad. La inhalación del antrax es la forma más grave de contraer esta enfermedad y puede matar rápidamente si no se la trata de inmediato. Si el ataque bioterrorista no fuera detectado por uno de los sistemas de control en funcionamiento, podría pasar inadvertido hasta que los médicos comenzaran a observar patrones inusuales de enfermedades entre las personas infectadas. SARS, familia del coronavirus. El síndrome respiratorio agudo severo es una enfermedad respiratoria viral causada por un coronavirus. El primer paciente detectado con esta enfermedad, el Dr. Lui, en su agonía reveló que secretamente estaba tratando de controlar un brote de neumonía mortal en el sur de China. Este es el virus asesino llamado SARS. Conocido como el paciente cero, el Dr. Lui habría desencadenado una epidemia. Poco a poco se dieron cuenta que por lo menos 70 trabajadores de la salud estaban infectados. En un inicio, los síntomas del SARS son poco notorios: dificultad para respirar, ataque de tos y fiebre alta. Después de varios días, el paciente desarrolla una pulmonía a grandes escalas y lucha por llevar aire a los pulmones hasta perder el aliento. Las probabilidades de vida son pocas. Durante este tiempo, los pulmones del paciente se llenan de agua y, como último recurso, el oxígeno es llevado a los pulmones a través de ventiladores. En Hong Kong, después de la muerte del paciente cero y en menos de un mes, hubo un brote que causó pánico en una residencia con más de 200 casos, donde se comprueba que el SARS se transmite de persona a persona y a una velocidad alarmante. De 4 pasaron a 20, luego a 30, al día siguiente 40. De estas personas murieron 40. Los pulmones del paciente con SARS se observan blancos, llenos de líquido. El SARS se transmite con un estrecho contacto. En el 2003, el SARS mató a más de 700 personas en el mundo. VIH-Sida, el virus silencioso o lepra del siglo XX. Los científicos han identificado a un tipo de chimpancé en África Central como la fuente de infección por el VIH en humanos. Creen que es muy probable que la versión del virus de inmunodeficiencia de los chimpancés, llamada virus de inmunodeficiencia simia o VIS, se transmitió a los humanos y se mutó a VIH, cuando los humanos entraron en contacto con la sangre infectada al cazarlos por su carne. Los estudios muestran que el VIH-Sida podría haber pasado de los simios a los humanos desde finales del siglo XIX. El VIH es un virus que se propaga a través de determinados líquidos corporales y ataca el sistema inmunitario del cuerpo, especialmente las células CD4, también llamadas células T. Con el tiempo, el VIH puede destruir tantas de estas células que el cuerpo pierde su capacidad de luchar contra las infecciones y las enfermedades. Las células CD4 son células especiales que ayudan al sistema inmunitario a luchar contra las infecciones. Cuando el VIH no se trata, reduce la cantidad de las células T que hay en el cuerpo, y este daño al sistema inmunitario hace que cada vez sea más difícil luchar contra las infecciones y algunas otras enfermedades. Los cánceres o infecciones oportunistas se aprovechan del sistema inmunitario muy débil y son señales de que la persona tiene SIDA. ¿Cuáles son las cifras de infección por VIH en el mundo? La enfermedad del VIH sigue siendo un problema grave de salud en algunas partes del mundo. Los casos nuevos de infección por VIH en todo el mundo fue aproximadamente de 1.7 millones en el 2018. Alrededor de 37.9 millones de personas en todo el mundo tenían el VIH en el 2018. También en el 2018 murió una cantidad estimada de 770,000 personas por enfermedades relacionadas al SIDA. COVID-19.
el brote de neumonía de Wuhan, poco a poco el mundo se fue aislando ante la aparición de un nuevo coronavirus. En diciembre de 2019, en el hospital de Wuhan, se presentaban varios pacientes con neumonía, pero en cuestión de días, los doctores se percataron que era el inicio de un nuevo virus contagioso que se esparció rápidamente. Pero ¿de dónde venía? ¿Cómo se comportaría? ¿Y qué se podía hacer para contenerse? Los pacientes reportados ante el Ministerio de Salud Pública por Wuhan tenían algo en común: un mercado mojado donde es muy propicia la transmisión del virus, en lo que se dio la enfermedad zoonótica. Se define como la transmisión de animal a humano. El COVID-19 es más fácil de contraer porque se propaga por el aire, por estornudar o toser. Las tasas de transmisión y mortalidad son muy altas, por lo que saturó los sistemas de salud del mundo. Esta pandemia no tiene precedentes. Nunca se había esparcido un virus en el mundo con tal rapidez, saltando especies, cruzando fronteras, causando una pausa en nuestras vidas. El COVID-19 empieza con una disminución en el gusto y el olfato. Luego de días se da una dificultad para respirar, fatiga y debilidad extrema, dolor en el pecho, dolor de cabeza y fiebre muy alta. Una semana después que iniciaron los síntomas, la respiración comienza a dificultarse. Hasta ahora se sabe que el COVID-19 no es solo una enfermedad respiratoria, es un problema cardíaco, renal y sanguíneo. No se puede mantener la temperatura corporal, se pierde el equilibrio, además de cambios neurológicos como en el sistema nervioso. Pero uno de los misterios de este coronavirus es porque hay una gama tan amplia de personas que no sienten nada, hasta personas que enferman y mueren. ¿Fue por el virus? ¿La cantidad de virus? ¿Por la persona que lo contrajo? ¿Sus condiciones subyacentes o infecciones previas? Para los epidemiólogos, la mayor pesadilla sería una pandemia de influenza, mucho peor que el COVID-19, 4 o 5 veces más mortal e igual de difícil de contener. Un virus severo que amenace la economía mundial, sino que también produzca una tasa de mortalidad de cientos de millones de personas. La parte más difícil es tratar de predecir qué será, dónde irá a ocurrir y así tener un armazón preparado para combatir. En todo el mundo, en las regiones apartadas, se encuentran virus desconocidos y estos virus o bacterias nos han enseñado a mantenernos a raya ante su amenaza. Lo que nos queda es esperar que el personal sanitario esté preparado y pueda contener de manera segura a la próxima amenaza y no dejar que se propague como el COVID-19. Esto podría evitar que los agentes patógenos maten a millones de vidas. Mientras tanto, debemos unirnos para detener la propagación de infecciones por virus mortales.